Solamente en el silencio puedes escuchar los sonidos de la vida, dijo alguien que conozco y que tienes delante. Hola victoriosas e inspirados seres humanos que han sido desafiados, pero que han decidido crecer. Saludos a quienes se van conectando. Hoy es el día número 260 de Un Año Contigo, siempre en vivo. Este compromiso precioso que estoy llevando en Instagram. En estos días un poquito más hacia la música, un poquito más callada, un poquito más de reposo vocal. Ay, pero te quiero decir algo, reparar en esta frase, que solamente en el silencio puedes escuchar los sonidos de la vida. Y vas a coincidir conmigo en que no siempre que has escuchado, que no siempre que oyes, escuchas, ¿verdad? ¿Verdad que a veces que estamos teniendo una conversación con alguien y parece que habláramos en idiomas diferentes? Eso es porque estás oyendo lo que la persona dice, pero no estás escuchando realmente con el alma lo que la persona dice. A veces te ha pasado a ti, estoy segura que te ha pasado a ti, que tú hablas y no se te entiende. No se entiende lo que hablas y tratas de volver a explicarlo. No se entiende. Eso es porque la otra persona también está escuchando su propio discurso. Tú estás haciendo una historia y la otra persona está escuchando su propia historia. No está escuchando tu historia, está escuchando su propia historia. Eso es porque mentalmente nos estamos contando nosotros mismos una historia que a veces es muy diferente a la que se nos está diciendo. Y así mismo vas a coincidir conmigo en que en más de una ocasión te han estado diciendo algo y tú te respondes, tú terminas la escena antes de tiempo en tu cabeza. Ya tú te vas anticipando a lo que viene después. Y sí estás escuchando a la otra persona, pero en realidad no estás escuchando la historia de la persona. Estás creándote tú tu propia historia, como cuando lees un libro. Cuando tú ves una película, ya te están regalando allí los sonidos, los colores, o sea, todo, los colores de las voces, las interpretaciones, los matices de los actores, la fotografía. Hay una infinidad de cosas que no estás percibiendo. Vas a percibir solamente algunas, listo, así como en la vida. Pero te están dando la escena completa. Sin embargo, cuando tú lees un libro, cuando tú lees una novela o cualquier otro libro donde haya un relato, tú estás viendo la escena en tu cabeza. Asimismo es cuando una persona te cuenta algo que le ha ocurrido en su día a día, en su vida, en el día de hoy, por ejemplo. Que llegue tu pareja del trabajo y te cuente algo que le ocurrió en el trabajo o en la calle o en el restaurante donde almorzó o te cuenta algo que le ocurrió en el día. Tú no estabas ahí. Tú no sabes cuáles eran los colores de la ventana, ni cuál era la planta que estaba al lado, ni cómo era la persona con la que se desarrolló la historia. Tú te lo estás inventando en tu cabeza. Asimismo, hay veces que te inventas los finales, los matices, los colores, porque hay una serie de informaciones que no se dan en el texto, como mismo una película. A veces el texto te dice una cosa, pero la iluminación te está diciendo otra. Y la escena, el lugar donde se desarrolla la acción, te está dando una serie de datos que no están en el texto. Asimismo, la persona te está contando algo y tú no estás... O sea, son escenas diferentes. En su cabeza lo ven de manera diferente, aunque por supuesto van a coincidir en algunas cosas. Y esto es para decirte, es normal. Es normal que tú te cuentes una historia diferente a la que se cuenta el otro. Por supuesto, en la medida en la que escuches activamente, escuches de verdad, entonces vas a estar en sintonía con la persona o no. Y por eso es importante que aprendamos a escuchar, aprendamos a escucharnos. Pero todo esto te lo digo para reparar
en lo siguiente. Cuando cuentes una historia, que sepas que la persona se está contando su propia historia, no la tuya. De esta manera te abres a comprender, no entender, comprender con el corazón, comprender que la persona que tienes delante no se va a llevar el mismo mensaje que tú. Asimismo, comprenderte a ti cuando te cuentas una historia y interpretas un mensaje diferente al de la historia que la persona te está contando. ¿Ya? Además de que ha pasado por el filtro de esa persona y los hechos no siempre son los mismos. O sea, los hechos pueden ser los mismos, pero la interpretación de los hechos cambia porque ha sido pasado por... Tú no fuiste testigo de los hechos. Fue un relato de una persona y depende de cómo la persona lo vio, fueron los colores que puede decir que vio. Entonces, ahí es cuando vamos poniéndole, vamos quitándole intencionalmente o sin querer, y todos nos hacemos una historia diferente. Pero ¿por qué empecé por la frase de solamente en silencio vas a poder escuchar los sonidos de la vida? Porque la vida te está hablando todo el tiempo. Y no siempre es con el texto. No siempre es con palabras. Te está hablando con una mirada, te está hablando con un rayito de sol, te está hablando con el sonido del agua cayendo, te está hablando con la tecnología existente o ausente, te está hablando con las flores del jardín, te está hablando con una pregunta que hizo alguien en la calle que no era contigo y viene una respuesta que tampoco era contigo, pero que era para ti. Entonces, cuando tú te quedas en silencio, puedes escuchar tu historia, la que te estás contando. Si no te quedas en silencio, te estás contando la historia, pero no te estás escuchando a ti misma, a ti mismo. Crees que estás escuchando a los demás, que tampoco los estás escuchando completamente. Te estás haciendo una historia, pero no eres testigo de la historia que te estás haciendo. Cuando tú practicas el silencio, entonces se amplifica tu receptividad. Se amplifica tu capacidad de recibir los regalos de la vida. Los regalos que te llegan constantemente. Y cuando digo los regalos me refiero a los mensajes también. Los mensajes que están ahí para ti. Cuando estás entretenida con el bullicio del mundo, puedes tener delante una montaña hablándote así, con tu nombre. Una montaña con ojos y boca enorme así, que articule tu nombre. Y no la ves. Pero cuando tú estás en silencio, hasta el sonido de un insecto que pasa por el oído te transmite un mensaje que necesitabas escuchar. Porque tú estás en calma. Porque tú estás en silencio. Como mismo has escuchado que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Así mismo. Cuando te quedas en silencio, entonces puedes escuchar los sonidos del mundo. Mientras tanto, es ruido. ¿Y qué es ruido? Vamos a definir qué es ruido para mí. Para mí, ruido no es el sonido de la batidora o de la licuadora. No. Para mí ruido no es una música estridente. Para mí ruido es sencillamente todo lo que me impida escuchar lo que realmente mi alma desea. Hace tiempo en una conferencia que estaba en la cual estaba siendo alumna sobre el ruido, sobre los sonidos, justamente reparamos en esto. O sea, afuera, eso fue en Elisa, afuera había unos estudiantes estudiando trompa, un instrumento precioso, me encantan las trompas. Bueno, el corno francés, bueno, y estaba
estaban sonando preciosas aquellas muchachas, eran tres, me acuerdo de ellas, tocaban precioso, precioso, me encantaba. Ellas estaban ensayando, pero nosotros estábamos dentro. Y yo le dije al maestro, eso que estamos escuchando es una música preciosa, pero en este momento yo lo que quiero es escuchar lo que usted me está diciendo. Entonces, desde esa perspectiva, esa música que estoy escuchando afuera ya es ruido, porque lo que yo quiero es escuchar sus palabras. Y me dijo, exactamente. Una música preciosa se convierte en ruido cuando tu prioridad está en otro lado, cuando tu deseo en realidad está en otro lado. En este caso, cuando tú no practicas el silencio, estás en el ruido del mundo. Y no lo sabes, porque no sabes qué es eso otro que quieres escuchar. Esa es la diferencia. Que cuando te quedas en silencio, entonces es que tu alma hace así y te dice, esto es lo que yo quería. Y poco a poco empiezas a comprender, empiezas a captar el mensaje y a permitírtelo con mayor frecuencia. De verdad, yo te recomiendo que practiques el silencio. Si quieres hacerlo guiada por mí, pues está en el segundo tomo de la trilogía, que está en todas las tiendas de Amazon, están mis libros, Tu equipo de rescate. Que no te recomiendo que compres el segundo tomo, que vayas directo, no. Te recomiendo que hagas el proceso como va, porque es un entrenamiento. El primer libro, el segundo, el tercero van en orden, no te saltes los pasos. Pero cuando llegues allí, cuando tengas la trilogía y después después del primer tomo, en el segundo hay un capítulo que dedico justamente al silencio y a un sistema que desarrollé yo para comunicarme cuando estuviese en silencio, para poder dejarle saber a las personas que estoy haciendo silencio de manera voluntaria. Eso ha sido un ejercicio para mí enorme, hermoso, precioso y muy transformador. Y si no quieres exponerte, pues lo puedes hacer estando en casa, estando en un lugar donde sabes que nadie te va a molestar. Pero es un ejercicio también de voluntad, de callarte. Es decir, la determinación de que no voy a hablar durante 1 hora. Puedes empezar con 5 minutos. Te aseguro que van a parecer una eternidad. Es precioso el proceso del silencio, es hermosísimo porque empiezas a desesperarte, sobre todo al inicio si nunca lo has hecho. Pasas por unas cuantas fases, hay una masacre allí. La masacre, le digo yo, a la parte donde todos los pensamientos unos a otros empiezan a mandarse a callar y a interponerse, a superponerse los pensamientos. Pero luego se van. Primero aparecen tímidos, porque no te pienses que tú te vas a callar y vas a escuchar tus pensamientos así. No, hay un silencio allí, una expectativa allí, pero no pasa nada. Tú sigues con tu voluntad de hacer silencio. Y empiezan a aparecer tímidos los pensamientos. Empiezan a aparecer. Qué interesante todo lo que pasa por tu mente y normalmente no escuchas. Qué interesante. Y hay algunos pensamientos incómodos. Van a empezar a salir los incómodos. Ahí te vas a conocer un poquito mejor. Ahí va a salir la fiera. Ahí van a salir varios aspectos de tu personalidad. Y luego viene la masacre, una locura aquello. Son unos cuantos pensamientos uno encima del otro, pero poco a poco, cuando tú persistes en tu voluntad de no hablar, no leer, no escuchar música, no escribir, nada que conlleve palabra. Y el escribir es la palabra, es el pensamiento, es decir, nada que conlleve comunicación verbal, ya sea escrito, ni tampoco puedes leer, ni tampoco escuchar música porque no estás haciendo silencio. Cuando estás escuchando música, estás escuchando la música y el objetivo del silencio es escuchar tus propios pensamientos. Y todo lo que viene, todo lo que conlleva, todo lo que te llega en ese estado, que te llega mucho. Entonces, pero poco a poco eso se van disipando, esos espacios. Se van abriendo los espacios entre un pensamiento y el otro, se van abriendo con práctica, con voluntad,
Y empiezan a salir las bellezas. Después de la masacre, después de que unos aniquilan a los otros, empiezan a salir las soluciones, empieza a salir la amabilidad, empieza a salir la verdad, empieza a salir el amor, empieza a salir la luz, empiezan a salir las soluciones creativas. Y más o menos después del minuto 45, minuto 50 por ahí, es el momento de coger tu cuaderno y poner allí la idea que te haya venido. A veces pueden llegar cosas, a veces no. Puede ser más relevante o menos. Pero es una práctica muy transformadora. Muy transformadora. Bueno, esto ha sido todo. Me extendí un poquito porque me quedé con ganas. Me he quedado con ganas de estos días que estoy en el live de la mitad del día. Estoy tocando los cuencos y el steel tongue, que me gusta, me encanta. Sonidos para acompañarte en calma. Y así para no hablar tanto, pero bueno, quería conversar un poquito contigo. Les mando un abrazo enorme. Deseo que tengas una noche una noche muy, muy, muy pacífica, con mucha paz. Que cuando cierres tus ojos y pongas tu cabeza sobre la almohada, descanse tu cuerpo, descanse tu mente, descanse tu alma, que sueñes bonito y que durante el sueño puedas crear la vida que deseas. Te amo. Chao.